Así es, licenciada. Ok, Sí, si licenciada. gusta, iniciamos para que no perdamos tiempo, así no salemos muy tarde, ¿sí? Muy bien. Gracias. Está. Muy bien. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Wendy Janel y bueno, soy una de las representantes del grupo número 6 y hoy vamos a conocer un poco de Maquiavelo, quien con su pensamiento contribuye a que el Estado se le conciba como una soberanía, como un ingrediente particular. Para ello, parte de una base realista y acata el comportamiento humano y la situación política tal y como es y no como debería ser. Es sin duda el gran iniciador de la política moderna y por ende es conocido como el padre de la ciencia de la política moderna. Fue una figura muy relevante en la época del Renacimiento. Fue diplomático, político, filósofo y escritor. Nació el 3 de mayo de 1469 en un pequeño pueblo muy cerca de Florencia. Pertenecía a una familia nobiliaria empobrecida en ese tiempo. Según la historia cuenta de que su padre era un culto abogado, como posiblemente también su madre. Se formó en retórica, gramática, latín y literatura. Fue muy conocedor de autores clásicos y conocedor de la historia de Grecia y Roma. En 1494, pues a la edad de 25 años, entra a formar parte de la administración de la República de Florencia, ocupando altos cargos. Uno de sus funciones fue poner en funcionamiento las defensas militares de la República y también se encargó de misiones diplomáticas. Dichos servicios políticos de máximo nivel influirían de una forma decisiva años más tarde, ya que al regreso de los Medici en la administración, Maquiavelo creyó que podía seguir manteniendo su puesto. Sin embargo, al regreso de ellos, pues él es encarcelado, torturado bajo la acusación de conspiración contra esta importante familia. Posteriormente a ello es exiliado de Florencia y él retorna a su pueblo natal, en donde él se pone a escribir literatura y se dedica a escribir. Uno de sus libros más relevantes es El Príncipe. En este libro, Maquiavelo ofrece consejos prácticos y estratégicos para que los gobernantes puedan mantenerse en el poder, sin importar los medios utilizados. Uno de sus dichos, pues, es el fin justifica los medios. Maquiavelo argumenta también que los líderes deben ser pragmáticos y no confiar en la moralidad o la religión para guiar sus decisiones políticos. En cambio, estos deben ser astutos, calculadores y estar dispuestos a usar la fuerza y la crueldad cuando sea necesario con tal de proteger y mantener el poder. También este tipo de pensamiento ha sido utilizado en algunos estados y algunos ejemplos podemos mencionar que el Imperio Español durante la era colonial, el rey de Francia, el Luis XIV, que fue bien conocido como el Rey Sol, quien aplica la idea de que un rey debe ser el centro de Estado y utilizó ese poder absoluto para controlar a los nobles y consolidar el poder del Estado. Otro muy conocedor también es en la Unión Soviética durante el gobierno de Joseph Stalin, quien también fue conocido por su política de represión y violencia, en la que utilizó el terror y la fuerza para mantener el control sobre la población y consolidar su poder. Otro de los libros también interesantes sobre Maquiavelo, que realmente es todo lo contrario al Príncipe, es El discurso sobre la primera década de Tito Livio, y otro también muy interesante fue el del arte de la guerra. A continuación, mi compañero Johnny continuará con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Buenas noches, compañeros, licenciada. Solo deseo que me confirmen si está funcionando mi audio.
Sí, sí está Josué. Bien, ya, compañero. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Nico, ¿verdad? Lo vamos a llamar así esta noche, Nico. Así que Nico tiene pensamientos bastante fuertes respecto a la teoría del Estado y habla sobre el realismo político. ¿Qué es el realismo político? Pues entonces vamos a ver que aquí Nico viene y él presenta que todos nosotros o prácticamente la persona que está gobernando tiene que tener un juicio realista. Vamos a utilizar un ejemplo hipotético. Bueno, vamos a ver y quiero que reaccionen conmigo, que participen acá conmigo, no quiero que estén ahí aburriditos, sino que todos los que viven acá alrededor de la capital ahí reaccionen, levanten su manita, pónganme ahí un like. Ok, ahí estamos viendo todos los que vivimos a la circunferencia de la ciudad y hay un problema bien notorio. A ver, ¿a qué horas tenemos que salir para llegar a la zona 1 si trabajamos dentro de la capital y vivimos quizás zona 6, zona 18, quizás zona 7 que está pegado a Misco? Y todas estas demás zonas, más o menos nosotros tenemos que estar saliendo tipo 4 de la mañana. ¿Por qué les digo esto realismo político? Porque es un efecto que nosotros vemos que ningún político está tomando en consideración y no nos da una solución. Entonces, Nico viene y él dice, bueno, realismo político es que nosotros tengamos la perspectiva de lo que realmente está sucediendo y tenemos que hallarle solución. Entonces, él presenta esto, realismo político. Ojo con esto que solo es algo hipotético respecto al tráfico, porque podríamos utilizarlo si un político viene o un presidente que está ejerciendo el poder político viene y dice, bueno, vamos a abrir más bulevares, vamos a abrir pasos a desnivel. Creo que muchos de los que nos toca madrugar, tipo 4 de la mañana, 5:30 para estar en nuestro trabajo a buena hora, entonces todo ese tráfico sería más liviano. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el realismo político entonces abarca soluciones, abarca también que nosotros como subalternos, si lo podemos ver así, tengamos esa facilidad. Ahora, está la separación del Estado y la religión. Es otro pensamiento muy fuerte de Nico. ¿Qué es lo que dice Nico respecto a esto? Recordemos que estaba surgiendo ya el Renacimiento y entonces él se había dado cuenta que prácticamente 1000 años ya la iglesia había gobernado y durante estos 1000 años la religión había hecho, con el perdón de muchos de ustedes, había hecho y deshecho. Prácticamente la religión vino y impuso tantas cosas que se vieron afectados no solo la educación, sino también el avance en la medicina, el avance en muchas ciencias que son súper importantes en nuestra actualidad. ¿Qué es lo que pasa entonces? Él dice, bueno, entonces el Estado con la religión tiene que ir totalmente separado. No puede ir junto porque de lo contrario la religión va a gobernar sobre lo político o lo político va a gobernar sobre la religión. Y siempre había esta gran confrontación, ¿verdad? Para su tiempo, si vemos acá a Nico, era un pensador bastante actualizado, si lo podemos decir así, y él veía más allá, aunque realmente para muchas personas es fuertemente criticado, porque este personaje también utilizó una frase que acaba de decir la compañera ahí, que el fin, déjenme ver, no les voy a decir bien mal la frase, dice, el fin justifica los medios. ¿A qué llegamos con esto? Y aquí entramos al tercer pensamiento, es la importancia del poder. Él decía de que el que dirigía al pueblo tenía que incluso, ojo con esto, incluso si era necesario utilizar la fuerza, si era necesario quizás ser cruel, él tenía que proteger el poder. Y es aquí donde muchos critican fuertemente a este personaje, porque entonces, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está prácticamente el ser empático con las demás personas? Entonces, estos pensamientos son lo que hacen relevante lo que habla este personaje. Así que, muchas gracias compañeros. La verdad es que hay mucho que hablar respecto a este personaje. Así que con nuestros compañeros abarcamos los puntos más importantes. Y pues, gracias por su atención, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestra pequeña presentación. Licenciada, muchas gracias. Y pues continuamos, ¿verdad?, con los demás grupos. Ok, muchas gracias. Vamos con el grupo 7, por favor. O sea,
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Les comento que nosotros somos el grupo número 7. Nos tocó el fin del Estado. Mi nombre es Carlos Manuel Winter y en un momento les estaré compartiendo la presentación. Buenas noches, mi nombre es Carlos Mauricio López. Somos el grupo número 7, lo cual nos tocó investigar sobre los fines del Estado. Lo cual le voy a pedir favor a mi compañero Carlos Winter, si fuera tan amable, de poder enseñar las diapositivas, por favor. Gracias. No sé si el compañero Winter me escucha, disculpe. Sí, solo fíjate que tengo un pequeño problemita aquí con mi laptop, espérame. Ok, vamos a empezar mientras el compañero pues puede arreglar el problema. Nos tocó un tema muy importante, los fines del Estado. Los fines del Estado ayuda, es el garante o el que nos garantiza protección a la vida, que nos garantiza la salud y la justicia. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos viviendo una situación un poquito complicada dentro de nuestro país, en lo cual el gobierno necesita emplear un poquito más medidas para poder protegernos como sociedad, para poder ayudarnos en este sentido a ayudar a la sociedad. Sabemos que estamos en un año muy importante, muy trascendental para la sociedad guatemalteca, lo cual de ahí depende que el objetivo del fin del Estado. Sabemos que viene un año electoral, lo cual nosotros como sociedad, en especial nosotros como estudiantes, debemos de realmente investigar y poder elegir de una manera adecuada para el cual, porque es el futuro de nuestro país. El fin del Estado también es el encargado de proporcionarnos lo que es la educación. Sabemos muy bien que un país educado, una sociedad educada, sobresale dentro de la República. Para la conclusión, le voy a pedir favor a mi compañero Carlos Alberto Álvarez con el fin del Estado. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan bien. Sí, compañero. Gracias. Sí, compañero. Pues para mí es un gusto aportar algo más del tema, ¿verdad? Y espero afianzarles y reforzarles más sobre este contexto. Pero antes que nada, quisiera hacer un pequeño paréntesis y hacer mención y usarlo como puntapié, se podría decir. Y quisiera tocar el tema de cómo surgió el Estado. Pues este Estado surge no como solamente lo conocemos ahora Estado, ¿verdad? Sino que surge como un Estado-nación. Y fue el Tratado de Westfalia el que le dio vida. Este tratado en sí fueron 2 tratados de paz firmados el 24 de octubre de 1648. Con este Tratado de Westfalia finalizó lo que es la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. ¿Por qué hago mención de esto? Porque
Quise investigar un poquito más del tema, pues, porque ya todos sabemos que fundamentalmente el fin del Estado está constituido en la Constitución, ¿verdad? En el artículo 1 del fin primordial del Estado, que es el bien común. Entonces, lo vi muy interesante porque al leer el párrafo introductorio de este tratado, el cual se los voy a leer, lo tengo acá aparte, y dice así: habrá una paz cristiana y universal, y una amistad sincera, auténtica y perpetua entre todos y cada uno. Que esta paz y amistad sea observada y cultivada con tal sinceridad y celo que cada parte se esforzará en procurar el beneficio, honor y ventaja del otro. Pues leyendo más detenidamente este párrafo, lo que yo pude captar y comprender, ¿verdad? Es de que ellos dieron la pauta de la necesidad que tenía el Estado en cubrir ese fin primordial, ¿verdad? Que es el bien común, como aquí lo asemeja con habrá una paz cristiana universal, dice. Y en la otra parte de abajo que dice sea observada y cultivada con tal sinceridad y celo, dice. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos fueron prácticamente como que un espejo para los demás estados o las demás naciones, ¿verdad? Que ellos se dieron cuenta de el por qué ellos estaban haciendo este estado-nación y pues prácticamente eso era lo que quería aportarles al respecto, ¿verdad? De que ahí fue que culminó la guerra. Con esto fue que finalizaron tantos conflictos que tenían en Alemania, ¿verdad? Y así como en España contra los Países Bajos, ¿verdad? Ahora no sé si Charly me regresas a la diapositiva anterior, disculpa. Gracias. Ahora bien, con el paso de los años, como ustedes sabrán, ¿verdad? Y se han podido dar cuenta, todo va cambiando, transformando, y así fue con este tema. El Estado fue desarrollando, innovando ciertas acciones, promulgando ciertas leyes, y así nos vamos rigiendo, ¿verdad? Pero también hallé que hay una convención que le llaman la Convención de Montevideo. Esta convención es de los derechos y deberes de los estados. Ay, Charly. Es de los derechos y deberes de los estados. Y esta fue firmada en Montevideo el 3 de diciembre de 1933 y concluida, fue inaugurada el 3 de diciembre de 1933 y concluida el 26 de diciembre de 1933. La citada convención fue firmada por 19 estados, en los cuales estuvo Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, Brasil, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Chile, Colombia, Perú y Cuba. Los gobiernos representados en esta conferencia, ya después de haber exhibido sus plenos poderes, ¿verdad? No sé si me haces favor, Charly, ahora sí de cambiar diapositiva, perdón. Ya de conocer sus plenos poderes, ¿verdad? Promulgaron así una norma o una ley, veámoslo así, basada de 17 artículos, en los cuales solo apunté estos dos para enfatizar primero el artículo 1 que dice: el Estado como persona de derecho internacional debe reunir los siguientes requisitos: población permanente, territorio determinado,
gobierno y capacidad de entrar en relación con los demás estados. Esto viene siendo primordial para que esto sea un estado, ¿verdad? Ahora bien, y aquí vengo y recalco nuevamente el artículo 1 de la Constitución, solo que esto ya es internacionalmente, ¿verdad? Y dice así el artículo 10, es interés primordial de los estados la conservación de la paz, la divergencia de cualquier clase que entre ellos se susciten deben arreglarse por los medios pacíficos reconocidos. Y en conclusión, ¿verdad, compañeros? Creo yo que no hay más vuelta de hoja, ¿verdad? De que el fin primordial de nuestro Estado va a ser siempre el bien común social, civil, pero, o sea, su principal fin va a ser de que todo sea comunicativo, social y civilizado, ¿verdad? Que ya no haya conflicto en nuestras naciones, ¿verdad? Y pues, no habiendo nada más que decir, pues esta fue nuestra pequeña presentación, ¿verdad? Espero que les haya sido de su agrado y que haya sido comprensible también. Gracias, muy amable, y que tengan feliz noche. Gracias, Carlos. En un momento les van a colocar la asistencia en el chat. Por favor, no la pasen a las personas que no ingresaron. Si fueran tan amables, porque solo tienen que haber 131, porque solo estoy mi auxiliar y yo, de más, y tenemos 133 personas conectadas. Entonces, solo llenen su formulario y no lo pasen, si fueran tan amables. Continuamos con el siguiente grupo. Buenas noches, licenciada, queridos compañeros. Yo soy representante del grupo número 8. El tema a tratar es sobre soberanía nacional. No sé si estaría el compañero ahí para presentar. Muchas gracias. Entonces, para entender realmente qué es soberanía nacional, podemos ir a la siguiente diapositiva. La soberanía significa la autoridad más elevada en el cual reside el poder político y público de un pueblo o una nación o estado sobre su territorio y sus habitantes. También es la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos en la coerción de otros estados. La siguiente. Aquí tenemos unas gráficas en la cual miramos lo que es la implicación del sujeto y el objeto. Cuando hablamos sobre el sujeto, es cuando el poder político recae sobre el pueblo y el pueblo pueda venir y elegir a sus representantes. Ahora, cuando es el objeto es el siguiente, que puedan venir el mismo pueblo y pueda elegir libremente. Y el ámbito ya sería en la aplicación. Ejemplos de soberanía. En el ejercicio de la autoridad dentro del Estado. Aquí es cuando empezamos a ver los sufragios y elecciones populares, que hay dentro del país. La segunda sería la gestión de sus recursos y relaciones diplomáticas que existen dentro de otros países. Tipos de tenemos la estatal, la individual y nacional. La estatal es cuando garantiza un autogobierno y la independencia de un territorio respecto a otros, en el cual, si se viola la soberanía, surgen conflictos diplomáticos. La individual, en este caso, de existir un soberano o una minoría grupal que cuente con la capacidad de gobernar a un país y la vida de los ciudadanos directamente. La nacional, la cual es la más importante y el tema general, es cuando el pueblo ejerce su soberanía mediante representación fundamentada a través del marco legal, a través de una constitución. Los dejo con mi compañera Ruth Méndez. Buenas noches. Tenemos la soberanía popular. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, es similar a la... Ok, gracias. Es similar a la nacional, pues esta es una renovación que ofrece el pleno poder a los ciudadanos de un país. La población estará a cargo de la toma de decisiones con cierto grado de voluntariado de representación. Bueno, eso es lo que se dice en teoría, ¿verdad? Pero sabemos que la realidad es otra, pero sin embargo, pues así se maneja, ¿verdad? Tenemos la política, que es la capacidad del Estado de ejercer la autoridad dentro de un territorio. Esto tiene que ver con el manejo de recursos de un Estado, como la soberanía alimentaria, la económica y la militar. Tenemos la soberanía externa,
es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados. Tenemos de que la soberanía basa su fundamento en un marco legal y constitucional que permita y legitime la relación entre los ciudadanos soberanos y unos dirigentes que les representen y garantice sus derechos y obligaciones. Como bien sabemos, pues el fundamento legal están en el artículo 141, 142 y 143 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el que establece la soberanía que radica en el pueblo, quien la delega para el ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivo y judicial. Y la subordinación entre los mismos, pues, es prohibida, ¿verdad? Tenemos el artículo 142 donde nos dice que el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio, la zona contigua del mar, adyacente al mar territorial, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes. Y el artículo 143 que nos habla referente al idioma oficial, y el idioma oficial de Guatemala es el español, ¿verdad? Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Eso es todo, compañeros. Como bien sabemos, pues que entonces cuando se refiere el artículo, cuando dice de que la soberanía radica en el pueblo y que es a través de sus representantes, y tenemos el organismo ejecutivo, el organismo judicial, pues entonces todo esto se da a través del sufragio, a través del voto. En estos tiempos pues estamos cerca, ¿verdad? Entonces, gracias por su atención. Únicamente. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente grupo. Buenas noches, nosotros somos el grupo número 9 y les vamos a hablar respecto a la forma de Estado. A continuación voy a proyectar mi pantalla y mi compañero les va a exponer respecto al tema. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Solo quisiera confirmar si se escucha mi audio. Sí. Sí, muchas gracias. Vamos a iniciar, como me antecedía mi compañera, el tema que nos toca a nosotros, pues, es las formas del Estado, para lo cual quisiera hacer una pequeña introducción sobre qué es el Estado, para poder entender realmente cuáles son las formas en las que se conforma un Estado. El Estado generalmente se entiende por la organización humana, que abarca, en este caso, la totalidad de una población de un país. También está conformado por estructura social y política, y que de alguna u otra forma pues cuenta con instituciones y, como les decían los compañeros anteriores, también soberanía, ¿verdad? Para esto es importante mencionar que un Estado debe contar con 3 elementos fundamentales. El primero es población o pueblo, que es el conjunto de personas que mencionaba. El segundo pues es el territorio, que es la masa de tierra que ocupa un Estado. Y el tercero pues es el poder, que es ejercido en este caso por el gobierno y el que regula las relaciones sociales entre las personas que abarca el Estado. Algunos escritores pues han ya incluido un cuarto elemento, que sería la soberanía, que pues los compañeros que nos antecedieron platicaron bastante de este tema, pero sí considero importante tener en cuenta que estos son los elementos que conforman un Estado. Ahora bien, el tema que nos corresponde a nosotros exponer en esta noche era las formas del Estado. Las formas del Estado pues son las distintas maneras en las que el Estado se organiza y que pueden adoptar, que va a depender de la relación que se establece entre los elementos constitutivos, que eran los que mencionaba, ¿verdad? Pueblo, territorio y poder. O sea, es la forma en la que el Estado se ha organizado para llevar a cabo sus actividades. Regularmente, estos están contenidos o están divididos en 2 partes. En la siguiente diapositiva, por favor. Estos pueden ser caracterizados y están divididos en unitario, que es cuando el poder se ejerce de forma central,
y federal, que es cuando está distribuido en diferentes territorios o federaciones. Pero para esto la siguiente compañera pues va a ahondar más en la forma en la que el Estado se puede clasificar y dividir. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. No sé si me escuchan. Sí, compañera. Sí, compañera. Sí, muchas gracias. Pues mi nombre es Jocelyn Hernández y también formo parte del grupo número 9. Y pues yo les voy a exponer sobre las clasificaciones del Estado. República es una forma del Estado que está en manos de un presidente temporal que se elige por medio de votaciones a través de las elecciones. Para este tema es muy importante la libertad de expresión, la libertad de prensa, que son una pieza muy fundamental para que los ciudadanos estén informados y poder votar sobre sus intereses personales. También está sobre la monarquía, que la monarquía es una forma de Estado en el que el poder supremo se aloja de forma absoluta a una persona. Esa persona encargada se llama monarca. Es como un gobierno hereditario en donde siempre hay sucesores dentro de él. La teocracia es una forma de gobierno donde se reconoce a un Dios como gobernante civil supremo del Estado, es decir, que el Estado gobernado es mediante de un guía inmediato por Dios. Las federaciones son entidades que se pueden ejercer como competencia de una serie de materias sin prejuicios de someterse a una constitución común que establecen las reglas básicas de un funcionamiento. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Las confederaciones es un gobierno, es una organización que vinculan a dos o más estados soberanos e independientes para los fines concretos. Como ya sabemos, aquí en Guatemala es un estado republicano y está constituido, como decía mi compañero anteriormente, por una población, un territorio y un gobierno. Que una población, como ya sabemos también, es un grupo de personas que mantienen una relación dentro de una comunidad, en las que comparten cosas comunes, como por ejemplo un tema religioso, historia, económico, etcétera, ¿verdad? También tenemos el territorio, que es el espacio aéreo, terrestre y marítimo. También tenemos el gobierno, que es uno de los principales para tener un Estado, ¿verdad? El cual está dividido en tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. También en el gobierno, como ya sabemos, ¿verdad? El gobierno siempre puede ser modificado, etcétera, menos un Estado. Un Estado tiene que ser también conocido dentro y fuera, ¿verdad? También en lugares en otros países, ¿verdad? Para que no haya algún tipo de guerra por invasión de espacios, etcétera. Regresando al tema de la República de Guatemala, el poder legislativo, que es uno de los poderes que tenemos acá, es el que crea leyes para que la población de un estado deba cumplir. El poder ejecutivo, este es el que ejecuta las leyes, gestiones también del Estado, también las cuestiones administrativas, que eso lo representa con el presidente de la República de Guatemala. Y el Poder Judicial también tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Solamente, licenciada, y muchas gracias, compañeros, por la atención. Gracias. Seguimos con el siguiente grupo, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. No sé si mi compañero Derek ya estará listo para proyectar las diapositivas. Bueno, muy bien. Nosotros somos el último grupo, de este bloque, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre la filosofía política. En la presentación ustedes pueden ver un pensamiento que dice: no puede haber grandes dificultades donde abunda la buena voluntad. Nicolás Maquiavelo. Creo que
ese pequeño pensamiento pues nos deja un gran aprendizaje, ¿verdad? Que está pues muy claro, como lo dice ahí, y podemos analizarlo de una y varias maneras, como lo es uno de los fines de la filosofía, ¿verdad? Bueno, en la siguiente diapositiva podemos encontrar el concepto de filosofía política. No lo dice ahí, pero es importante mencionar que la filosofía política nació en la antigua Grecia, siendo Platón y Aristóteles los primeros pensadores en hablar sobre teorías políticas de gobierno, ¿verdad? Y tomemos en cuenta que la filosofía política se centra en analizar, comprender y explicar la relación entre Estado, autoridad, libertad e individuo. Asimismo, encontramos que como características de la filosofía política, pues es analizar, ¿verdad?, cuál es el mejor gobierno para una sociedad, cómo debe ser el mejor individuo para relacionarse con esta sociedad y el buen uso del poder y del gobierno. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La filosofía política clásica. Esta pretende determinar qué es lo bueno y qué es lo malo de la acción, ¿verdad? De las acciones que realizamos los hombres en sociedad. Trata también de no apartar la vida pública, ya que esta es la que nos permite apreciar de mejor manera las ideas del bien y del mal. Quiere decir que si nos apartáramos de la vida pública, entonces no sabríamos cuál es el bien y el mal, porque no observaríamos las actividades que las personas realizan y no podríamos identificarlas como esta es buena y esta es mala, ¿verdad? Y la filosofía moderna trata de analizar los actos humanos con respecto a la evolución científica para poder resolver los problemas que se dan con respecto a la evolución filosóficamente. Siguiente, por favor. Y la importancia de la filosofía política, pues vemos acá que tenemos 5 enunciados. En los grupos anteriores mencionaban los compañeros que estamos en una época electoral, que es un año decisivo para el país, y es cierto. Si nosotros nos ponemos a analizar y pensar cuál es la mejor decisión para nuestro país, pues estamos usando la filosofía política, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos esta información. Dice que la filosofía política nos permite comprender la naturaleza del poder para poder tomar en cuenta que no es una decisión sencilla, ¿verdad? Que tenemos que analizar, tenemos que estudiar y saber cuál es la naturaleza del poder para poder tomar decisiones correctas. Evaluar los sistemas políticos. El sistema político guatemalteco, pues desde mi punto de vista tiene muchas falencias, pero es el que tenemos, entonces tenemos que aceptarlo si no podemos realizar un cambio en este momento, ¿verdad? Nos proporciona herramientas para el pensamiento crítico, herramientas que podemos utilizar para tomar decisiones acertadas. Fomenta el diálogo y el debate. Sabemos que con el diálogo y el debate podemos resolver problemas para obtener beneficios. Contribuye al desarrollo de políticas públicas. ¿Cómo va a contribuir el desarrollo de políticas públicas? Pues filosofar, sinónimo de pensar, ¿verdad? Podemos utilizarla para analizar, llevar a cabo y discutir políticas que puedan ser beneficiosas para nuestro país. Y continúa mi compañera Rosario. Buenas noches, licenciada, compañeras y compañeros. A mí me tocó hablar sobre la diferencia entre la filosofía política y la teoría política. La teoría política consiste en un estudio comprensivo de la situación política que sirve de base para la construcción de una política. Y la filosofía política se centra en la relación general entre el Estado y el individuo. Además, aborda otros temas como el propio derecho. La otra diapositiva, por favor. Gracias. Entre estos tenemos algunos pensadores como Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, el estado natural es la guerra de todos contra todos. Lo describe como ciudadanos viviendo en peligro continuo que los obliga a salir del estado en el que se encuentran.
Estas personas acuerdan ceder sus derechos a un soberano que impondrá orden y garantiza la paz. Estas acciones nos dan como resultado un Estado autoritario. John Locke decía que el estado natural es todos somos una familia y gozamos de derechos. Describe una producción de excesos y enfrentamientos, los cuales nos obligan a abandonar el Estado. Luego a ceder parte de una libertad y se forma una sociedad política o civil. El resultado es un Estado democrático, representativo y soberano. Además de proteger los derechos ciudadanos, este es un estado actual en que vivimos los guatemaltecos. Luego dice Jean-Jacques Rousseau, dice, el ser humano es bueno por naturaleza y se muestra solidario, libre y feliz. Y lo describe de la siguiente forma: es necesario evitar el aislamiento para poder sobrevivir. Esto conlleva una reforma social en la cual todos son sometidos a la voluntad general. El resultado de estas acciones es un Estado directo e igualitario que busca el bien común. Para finalizar, muchas gracias por su atención y aquí concluí yo mi exposición. Gracias, muy amables. Continuamos, por favor. Creo que hasta ahí llegamos. Yo había indicado que hasta el grupo 12. Yo les indiqué el último día que nos había dado tiempo y que íbamos a continuar hasta el grupo 12. Jóvenes del grupo 11 y 12. Ahí está, gracias. Muy buenas noches, licenciada. Permítame, ahorita va a entrar mi otra compañera. No sé por qué no. Buenas noches, licenciada Ingrid García. Buenas noches, compañeros. Sí, efectivamente, nosotros ya estamos preparados para poder presentar el día de hoy. Nos toca hablar sobre el Estado unitario. Somos el grupo número 11. Mi compañero Sergio Torres y mi persona Nínive Gramajo somos los encargados de poderles exponer el tema del Estado unitario el día de hoy. También haciendo la salvedad que el compañero Luis Álvarez fue quien nos apoyó con esta presentación y pues los demás compañeros pues también aportaron contenido y de eso ellos realizaron su infografía. Entonces le dejo al compañero ahora, le dejo el tiempo a mi compañero Sergio Torres para que él pueda pueda empezar el tema. Y pues agradeciendo su fina atención, licenciada Ingrid García, también al auxiliar Diego Gambito y a ustedes compañeros que tan finamente ponen atención, ¿verdad? Y prestan atención a las exposiciones que se han dado y que ahorita vamos a iniciar. Te dejo el tiempo, Sergio, entonces. Muy buenas noches. Bueno, primero, para saber qué es un Estado unitario, tenemos que irnos al origen de este, ¿verdad? El origen del Estado unitario es el más antiguo de esta configuración estatal y la encontramos en el absolutismo. Para tener una idea más clara de qué es el absolutismo, es una doctrina política que afirma que el rey es el único con poder para crear las leyes. Eso fue durante el feudalismo en la Edad Media. El poder se encontraba muy separado. Cada noble ejercía su poder en el feudo. También para que entren en contexto, el feudo era un contrato que utilizaron los
los grandes señores y soberanos en la Edad Media, por el cual otorgaban tierras o rentas en usufructo, y los que lo recibían eran obligados a guardar una fidelidad de vasallo, ¿verdad? Para los que no saben qué es vasallo, es como un sirviente, ¿verdad? Y tenían que presentar determinados servicios y obligaciones, siempre con la lealtad al rey, ¿verdad? Ahora, como siguiente punto, tenemos la definición de Estado unitario. El Estado unitario se caracteriza por tener un solo núcleo de empuje político, que a su vez agrupa las funciones ejecutiva, legislativa y judicial en órganos del gobierno central, como también de cierta desconcentración o cierta descentralización administrativa. Luego vemos los tipos de Estado unitario, los cuales se dividen en dos. Tenemos el Estado unitario simple o centralizado, como bien venía hablando anteriormente, y también tenemos el Estado unitario descentralizado, el cual lo iremos viendo ya más adelante. Regresando al Estado unitario simple o centralizado, este se divide en dos partes también, las cuales son centralización administrativa y tenemos la segunda, que es centralización política. ¿Qué es la centralización administrativa? Pues la centralización administrativa es la que se declara cuando el órgano superior conserva sin limitación ni disminución la competencia de dirección, comando y control sobre todos los órganos que integran la administración. Bueno, compañeros, sin más me despido. Espero haya sido de su agrado y gracias a todos por su atención. Dejo la palabra a mi compañera Nínima Gramajo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. No sé si hasta el momento vamos comprendiendo todo lo que es el Estado unitario, cómo se pueden dar las formas del Estado unitario, los orígenes. Por si tienen alguna duda, pues estamos para apoyarles y pues entre todos pues apoyarnos y a que nuestro conocimiento se amplíe, ¿verdad? No sé si nadie tiene una pregunta, si no pues continuamos con lo que conlleva el Estado unitario, ¿verdad? Y parte de ello hay una centralización política. Y en esta centralización política se refiere a la forma unitaria de la organización del Estado, en virtud de la cual la actividad pública corresponde a órganos cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional. Y como podemos observar, hay una figurita ahí, ¿verdad? Últimamente, a nivel mundial se están dando que países están, de alguna manera, son democráticos, pero ahorita están ejerciendo poderes centralizados referente a la política, ¿verdad? Vemos el caso de algunos presidentes que pues están haciendo todas las disposiciones que ellos quieren, manejar su política a su antojo y pues de alguna manera se están saltando su constitución o las normas y leyes legales que ya existen en sus países, ¿verdad? A manera de someter, ¿verdad? O centralizar todas sus ideologías y todo lo que ellos quieren en su país, ¿verdad? Entonces, realmente una centralización política en un Estado unitario, también más adelante vamos a ver, tiene sus desventajas, son pocas las ventajas que este tipo de Estado que ejerce en los países, que hoy en día hay algunos países que aún ejercen este tipo de política, realmente puedan desarrollar o beneficiar a un país en total. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Realmente estos estados unitarios se puede dar tanto el poder centralizado como descentralizado, pero siempre todo converge a que una persona es la persona que dirige, que gobierna, que manda y que dispone por todo un territorio, ¿verdad? Por todo un estado, por todo un país. Y surge cuando las funciones del Estado son cumplidas por organismos con competencia limitada, ¿verdad? Entonces, prácticamente es descentralizado porque, pues, de alguna manera le da ciertas funciones a la política, a la administración, a lo fiscal, a los mercados, a todos los entornos económicos
o a su contexto en su territorio, pero de una manera muy limitada, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y pues obviamente esto pues tiene también sus desventajas y pues algunas ventajas, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las características de un Estado unitario. Primero, todos los individuos obedecen a una misma y sola autoridad. Quiere decir que no hay organismos como en Guatemala, que tenemos organismo legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Aquí solamente todos obedecen a una misma y sola autoridad. No está la división de poderes. También vemos que en un Estado unitario viven bajo un régimen constitucional, ¿verdad? También existe un solo parlamento, Congreso o Asamblea Legislativa con alcance nacional. No es como Guatemala, que somos un país republicano, democrático, ¿verdad? Sino que realmente aquí pues tenemos ciertas instituciones, ciertos organismos que nos permiten no ser un Estado unitario. Aunque a veces en la teoría no lo somos, pero en la práctica lamentablemente tendemos a centralizar, ¿verdad? O ciertas entidades, ciertos organismos tienden a acaparar todo el poder, ¿verdad? También otra característica de un Estado unitario es que es un gobierno o una administración que emite decretos y resoluciones, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos al Congreso de la República que pues nos permite, ellos ahí sí que crean o legislan, ¿verdad? Leyes o pues hacen reformas o proponen. Pero en estos estados unitarios la persona que está al mando, ¿verdad? Es la persona que emite, decreta y provee resoluciones en su territorio. También otra característica que una Corte Suprema de Justicia está constituida como el máximo tribunal dentro de este estado unitario y también rige el principio de centralización política. Vamos a continuar viendo también las ventajas del Estado unitario, ¿verdad? Se podría decir que es ventaja en el sentido que hay una fácil aprobación de leyes y políticas, porque pues obviamente solo depende de una persona, ¿verdad? No es como en Guatemala que el Congreso hace reuniones y unos están en contra, otros a favor, y pues la verdad que para emitir una ley, un decreto o una reforma, la verdad es una serie de tiempo que ellos invierten en todo eso, mientras que un Estado unitario, pues como solo es una persona la que está al mando, pues para él es más fácil aprobar las leyes y las políticas de su país, ¿verdad? También obviamente tiene un menor coste político, ¿verdad? O sea, no hay tanta intervención en cuanto al ámbito político o a los costos que estos conllevan, ¿verdad? Hay una mayor igualdad. En cierta manera, en los estados unitarios, pues, de alguna manera se vela porque todos estén como creciendo, todos al mismo tiempo. El problema es que hay desventaja en el sentido de que, pues, si hay alguna persona que quiere plantear mejores reformas o algo mejor para el país, pues de alguna manera lo limitan, porque pues todos tienen que ir creciendo igual, las mismas oportunidades para todos, pero si hay alguien que es mucho mejor en una área, pues de alguna manera el Estado lo limita. También vamos a ver las ventajas en la siguiente diapositiva, que obviamente una de las desventajas es que hay menor consideración por las minorías, ¿verdad? Entonces, realmente cuando se dan estos estados unitarios, realmente se vela más por el bienestar de algunos sectores, ¿verdad? Y algunos sectores vulnerables que de alguna manera son porcentualmente menos significativos, no los toman en cuenta o no los toman en consideración. También hay una peor implantación de las políticas. Obviamente, pues, cuando hay consenso de varias personas, de varios legisladores, pues, obviamente van a haber mejores propuestas, pero cuando se limita esto, pues, definitivamente, pues, no va a haber mucho de dónde poder plantear algo, porque, pues, es la misma persona quien dice cómo se hace, cómo se debe hacer y en qué momento se debe de hacer. Y hay un menor equilibrio de poderes, ¿verdad? Obviamente todo depende de una persona, de la persona que esté al mando o en el gobierno. Pues lamentablemente hoy en día hay países que no pueden desarrollarse libremente o no pueden utilizar otro tipo de estado o de gobierno
porque pues se quieren centralizar todos los poderes en una sola persona y pues o un solo mandatario, y es bastante difícil que se pueda haber un desarrollo integral a nivel de naciones o en países en vías de desarrollo, ¿verdad? Entonces, de verdad, agradecemos su atención. No sé si al momento hay alguna duda, y si no, pues esta es nuestra participación como grupo número 11, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias, Esther. Muy buena interpelación en el tema que hoy les tocó a ustedes exponer. Gracias. Continuamos con el último grupo, que es el número 12. Gracias, licenciada. Humilde. Gracias, licenciada. Gracias. Perdone, licenciada, se me levantó la manita. Está bien, Mildred, no te preocupes. Licenciada, solo con una pregunta. Como el día de hoy expusimos, nuestros compañeros suben sus infografías y nosotros también, solo la hojita, somos el grupo 11, ¿verdad? Así es. Tú solo escribes expositora. Nada más. El joven o jovencita que hizo las diapositivas sube sus diapositivas y tus demás compañeros la infografía. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces, así, muy amable. Bueno. Licenciada, compañeros, buenas noches. Nosotros somos el grupo 12 y vamos a hablar, permítame ahorita compartir la presentación, perdón. Nosotros vamos a hablar sobre el estado compuesto. Antes de iniciar, les quiero leer una frase de Aristóteles que dice: un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por una buena ley. Nuestros compañeros que van a exponer son Pamela Estefanía Portillo y Oscar Sarti. Los dejo con Pamela. Buenas noches, compañeros y licenciada. Nosotros vamos a exponer hoy sobre los estados compuestos. Primero vamos a dar una breve definición de lo que son los estados compuestos. Dice que los estados compuestos son los que poseen centros de impulsión política y gubernamental. El poder político en su totalidad de atribución y funciones se emana siempre de la pluralidad de un estado. Un ejemplo de estados compuestos sería el Estado federal. Es un estado que comprende dentro de sí los llamados estados miembros de la federación, como la República Mexicana. Un dato importante de los estados compuestos sería que puede ser un estado simple, puede ser un estado compuesto o bien un estado complejo, como se le llama en muchas ocasiones. También en este tema de los estados compuestos entra la descentralización política y la descentralización administrativa. Dentro de la descentralización administrativa es un paso que se da a la política, que determina la aparición de un concepto de autonomía y se da un modelo de estado compuesto. Dentro de la descentralización política entra a relucir el estado federal, el estado regional o autonómico. Cuando hablamos de estados compuestos, hablamos de que pueden ser 2 o más pueblos, pueden ser 2 o más territorios y también pueden ser también de 2 o más poderes. Se dice que es aquel que en el cual se ejercita directamente la soberanía dentro de un pueblo que está en un mismo territorio. ¿Podrías pasar a la otra, por favor? Ahora les voy a explicar un poquito sobre las formas de estado compuesto. La Confederación de Estados surge como un acuerdo entre diferentes estados, siempre conservando su autonomía. El Estado federal se dice que es una asociación en el cual los miembros están sometidos siempre a un poder único central. Por mi lado, eso sería todo, compañeros. Esta fue una breve explicación sobre lo que son los estados compuestos. Los dejo con mi compañero Oscar. Pues buenas noches, compañeros, no sé si me escuchan. Buenas noches, licenciada, compañeros.
Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Les pido una mil disculpas porque me tocó que hacer mi presentación afuera en la calle, pero acá estoy para poder exponer. Nosotros podemos definir los estados compuestos como aquellos que poseen varios centros de impulsión política y gubernamental. El poder político en su totalidad de sus atributos y funciones proviene, emana o surge de la pluralidad de los estados, los cuales subsisten al menos de una forma disminuida a pesar de la unión. Les voy a dar un ejemplo: los Estados Unidos americanos, Estados de América, Norteamérica. Ellos tienen estados, pero tienen una constitución general, y cada estado puede tener su constitución propia, sin dejar de tener el respeto debido en sus leyes hacia la constitución principal. Los elementos. La descentralización implica la existencia de los entes que capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones con personalidad jurídica por región. Implica la existencia de necesidades locales o asuntos que requieran una administración especial, a lo cual justifica cada una de sus figuras. Eso quiere decir que lógicamente si un estado tiene 5,000 kilómetros de diferencia del otro, no todo va a ser igual, pero sí va a ser similar. Requiere autoridades propias encargadas para administrar a la persona jurídica en cada región y supone una autonomía patrimonial y financiera. Otro ejemplo de lo que tenemos de los estados compuestos es la Gran Bretaña. La Gran Bretaña, pues también, aparte de tener su parlamento, tiene a su rey. Nosotros venimos y entendemos como estado compuesto entonces lo que podemos tomar como regiones y delegación de poderes encargados de cada región. Gracias, licenciada. Entonces, ese sería nuestro trabajo, licenciada. Muchas gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias, les agradezco. Si fueran tan amables de colocar lo que corresponde en Classroom. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy buenas noches. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada.